Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Esteban Isidro Rodríguez Mora y hoy estoy presentando el segundo trabajo del módulo 3 sobre las teorías económicas en los modelos criminológicos de política criminal. Antes de ello, quiero, como un pequeño preámbulo, no presentar algo que considere una excusa, sino sí la explicación que creo justo usted debe conocer de por qué el día de hoy me encuentro uno con la vestimenta que se observa diferente a los videos que anteceden y en segundo lugar entregando este video y realizándolo sobre las 12:44 de la mañana. Y simplemente es que fue necesario que hiciera un viaje de urgencia el día de hoy, sábado, a la ciudad de Villavicencio, y eso explica entonces estas circunstancias, no a modo de excusa, pero sí considero justo que la doctora pueda conocer la razón. Dicho esto, me propongo realizar un análisis específicamente sobre lo que tiene que ver las teorías o una de las teorías económicas y haciendo una suerte de progresividad en las labores, en las actividades que hemos realizado, cotejarla precisamente con lo que es específicamente la ley Natalia Ponce de León, que ya fue analizada y de la cual ya hay un ensayo en donde yo he puesto de presente mi postura. Ante este panorama, pues lo primero por indicar es que en Colombia los ataques con agentes químicos se han convertido en una forma cruel de violencia cuyas consecuencias físicas, emocionales, sociales y me atrevo a decir personalmente espirituales son devastadoras. Frente a este problema, pues el Estado colombiano promulgó en el año 2016 la ley 1773, la que fue conocida como Ley Natalia Ponce de León. Y esto como respuesta a esa creciente alarma social, mediática, a ese vocifero, a esa suerte de llamado hacia el legislador del pueblo que busca pues el aumento o realizó el aumento en las sanciones para este tipo de delitos, convirtiendo este delito en un delito autónomo, castigándolo con mayor severidad y buscando disuadir a los agresores. Ante este panorama, entonces, tenemos una teoría poco convencional aplicada a este tipo de delitos, y es la teoría económica del crimen propuesta por Gary Becker en 1968. Según Becker, el comportamiento criminal puede estudiarse o entenderse como una lección racional, donde los individuos evalúan beneficios de cometer un crimen frente a posibles costos, casi que trayendo simplemente los conceptos económicos a la criminología. Y ante esto, pues en ese mismo sentido, el crimen se convierte ya no en un producto del azar o del impulso, sino en el resultado de un cálculo lógico, similar al que haríamos cuando decidimos si compramos en el de uno o en Carulla. Esta idea ha influido fuertemente en muchas políticas públicas que buscan combatir la criminalidad mediante el aumento de penas o el fortalecimiento de la capacidad del Estado para capturar y castigar, es decir, que ese costo frente a ese beneficio sea mayor. Y aunque puede sonar algo frío o mecanicista, lo cierto es que este modelo ha sido muy influyente en el diseño de estrategias para combatir delitos como el narcotráfico o la corrupción. Amén de ello, la pregunta es, ¿qué tan útil resulta este enfoque para comprender los ataques con agentes químicos en Colombia? Y a primera vista podríamos pensar que sí es aplicable, pues después de todo, en la mayoría de los casos, el agresor debe planear su acción, conseguir el ácido, acercarse a la víctima y lograr ejecutar dicho ataque, lo que implicaría básicamente un mínimo de racionalidad y de previsión, un cálculo de ese costo y ese beneficio y encajaría de esta manera en el modelo de Becker. Sin embargo, cuando analizamos más de cerca cuáles son las motivaciones detrás de estos crímenes, pues vamos a empezar a entender que este enfoque encuentra serias limitaciones para el caso bajo estudio.
Los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal citados en la exposición de motivos, como ya lo hemos visto, revelaron que entre 2004 y 2014, en 10 años, se registraron 930 casos de ataques con agentes químicos. Pero eso no es lo relevante para el asunto en discusión. Es alarmante que el 82% de estos casos sea contra víctimas que fueron mujeres. Y esto nos dice mucho porque no son delitos cometidos normalmente por fines económicos, sino como actos de venganza por parte de parejas o exparejas sentimentales. Son agresiones profundamente marcadas por emociones como los celos, el odio, la frustración, el deseo de control. Y este componente emocional y simbólico desafía la lógica del cálculo racional, es decir, qué cálculo se está haciendo verdaderamente allí. El agresor no está buscando un beneficio económico, tampoco evaluando sus opciones como lo haría un empresario o un consumidor. En muchos casos lo que decía es castigar, humillar, maltratar, destruir en su dignidad a la víctima y este tipo de motivaciones pues no encaja muy fácilmente en el modelo de Becker que supone una racionalidad desapasionada y coherente. Además, si bien la ley Natalia Ponce de León aumentó las penas de prisión, esto no garantiza automáticamente que se reduzcan los ataques. Y la respuesta es muy sencilla, y es que la probabilidad de que este agresor sea capturado y sancionado sigue siendo muy baja. Y si el castigo es poco probable, pues su efecto de disuadir también será limitado. En otras palabras, no basta con endurecer las sanciones si no se mejora la capacidad de respuesta del sistema judicial y policial, y de esto se ha hablado ampliamente. No se trata como si fuera una solución mágica para disminuir o evitar la comisión de conductas punibles. De otro lado, debemos considerar el contexto cultural. En una sociedad donde todavía persisten esas normas, ¿no?, de presión que buscan minimizar o justificar la violencia contra las mujeres, la amenaza del castigo puede no ser suficiente para cambiar estas conductas profundamente arraigadas. Aquí es donde la teoría económica del crimen muestra su mayor debilidad. No contempla las dinámicas del poder, las construcciones sociales de género, ni las emociones intensas que pueden motivar a una persona a actuar violentamente. Por ello, si bien el modelo de Becker puede ofrecer una base útil para pensar la criminalidad en términos de incentivos y restricciones, no es suficiente por sí solo. En el caso de los ataques con agentes químicos, se requiere una aproximación mucho más amplia e interdisciplinaria. Necesitamos, pues, complementar este enfoque con teorías sociales, culturales, aquellas que nos permitan entender por qué ciertas formas de violencia como esta se ejercen mayoritariamente contra las mujeres y por qué el derecho penal por sí solo no logra erradicarlas. Muchísimas gracias.